Del veneno a la vida. Segunda de Reyes, capítulo 4, 38 al 41, nos dice la palabra de Dios: Eliseo regresó a Gilgal y se encontró que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: «Hombre de Dios, esto es veneno», así que no lo pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: «Tráiganme harina». Y luego de echar la harina en la olla, dijo: «Sírvanle a la gente para que coma». Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. La palabra de Dios nos quiere identificar en nuestras vidas la suficiencia o plenitud que hay en Dios para poder sanar las cosas que en nuestra humanidad hemos decidido salvar. Más allá de nuestras opciones personales, quiero que comprendamos que nuestro Dios es suficiente y que no necesitamos más, porque su poder es suficiente para sanar todas torpezas que hemos realizado en el camino de nuestro día a día. Quizás empujados por la necesidad o por los momentos de tensión que a veces pasamos. No importa lo que hayamos pasado, nuestro Dios es suficiente para sanar y poner sobre la mesa aquellas cosas que necesitamos. Aprendamos a acudir a Dios para decirle nuestras necesidades. En este versículo 38 es donde se empieza a detallar la realidad que se vivía en ese momento: hambre y necesidad. Es que las cosas que pasan alrededor nuestro son en muchas ocasiones las que nos llevan a tomar malas decisiones. Y todo es porque no meditamos en Dios lo que debemos hacer y terminamos tomando decisiones apresuradas. No siempre los caminos que tomemos nos llevarán a la solución de nuestros problemas, sino que nos llevan muchas veces a meternos en más problemas, aparte de los que ya teníamos. Aquí en el verso 39 vemos que uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. A lo mejor creyendo que estaba haciendo lo correcto, a lo mejor creyendo que estaba haciendo lo mejor para él y para todos. Pero al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. A veces aparecen unos sabelotodo que opinan en tu vida con consejos y argumentos equivocados, tal vez bien intencionados, pero muy lejos del consejo necesario, totalmente equivocados de tu realidad, y lo que hacen es acabarte de destruir. Este hombre pensaba resolver la situación, pero más se complicaban. Es que mientras más queremos arreglar las cosas a nuestra humana manera, más las arruinamos. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: «Hombre de Dios, esto es veneno». Así que no pudieron comer.
ya no solo había hambre, sino un plato de veneno. Todo un esfuerzo fracasado totalmente. Si queremos solucionar las cosas a la carrera, solo traeremos más crisis a la mesa. Pero bendito es Dios, porque es Él quien tiene la última palabra, y cualquier error humano puede ser solucionado por nuestro Dios. Las necesidades casi siempre son la situación en las que tomamos decisiones que no sabemos, y como resultado trae soluciones más problemáticas. Pero cuando hayan situaciones de extremas necesidades y tomamos malas decisiones y nos empeoramos más, hoy descubriremos que nuestro Dios tiene el poder de sanar todas esas cosas que traigan malas consecuencias. Gilgal, lugar para quitar oprobio. Eliseo regresa a Gilgal. Esta es una ciudad de gran historia para Israel, porque será allí donde empiecen a comer los frutos de la tierra y dejan de lado el maná. Nos dice Josué capítulo 5, verso 2 al 12. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepárate cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones de edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Gilgal significa yo he quitado el oprobio. Este era un lugar de provisión, en donde Dios quita maldiciones y que marca una historia nueva. Con Eliseo han cambiado las cosas, porque la rebeldía del pueblo ha traído hambre, pero Dios siempre será el Dios que quita el oprobio. Si estamos pasando algo igual o peor, Dios puede quitarnos todo el oprobio, sin importar qué tan desastroso sea o cuánta necesidad y crisis haya traído. Porque mientras Él sea Dios, aún el peor veneno será transformado en algo de vida. Pero es necesario conocer a este Dios, que es capaz de hacer todas estas cosas. Allí donde la mesa está llena de veneno, Dios puede obrar, sin importar
qué tan terrible sea la enfermedad que cae sobre nuestra vida, Dios nos da la dignidad y la vida. Cualquiera hubiera pensado que lo que pudo pasar en Gilgal una vez no puede volver a pasar, que lo que hizo Josué no lo podrá hacer Eliseo. Pero no importa cuál sea el nombre del siervo de Dios, porque Dios puede hacer cosas grandes. Mientras hayan hombres de Dios, siempre habrá esperanza para traer tiempos como los de Gilgal. Porque la mayor bendición que puede tener un pueblo es que hayan hombres de Dios que realicen milagros en el nombre del único y verdadero Dios Todopoderoso. Pero no hablo de funcionarios religiosos, ni de gente de iglesia simplemente, ni de pastores contratados o asalariados para dar un mensaje preconfigurado, sino hablo de gente de unción que se pone allí para traer la bendición, trayendo solución a toda circunstancia que se presente. Las iglesias tienen contratados para que les sirvan las funciones religiosas de la iglesia. Y cuando ya no les parece que lo que dice el pastor, entonces lo amarran a su gusto y deseos, y si no se someten, lo echan fuera. Con semejantes organizaciones en donde no hay hombres o mujeres en los cuales Dios canaliza su poder, ¿qué esperanza puede haber para todas estas realidades? El hombre de Dios es el profeta que dice lo que se va a hacer, porque está cerca de Dios y no anda preguntando si les parece a nadie, porque en la medida que Dios respalda lo que dice, de esa manera demuestra que es hombre de Dios y que no es un funcionario que busca empleo, sino alguien que Dios ha convocado para su obra. Entre nosotros hay tantas necesidades, pero faltan hombres de Dios que sepan abrir camino de esperanza y que recuerden siempre que Dios tiene la última palabra y no debemos de huir ni encerrarnos. Dios tiene poder para cambiar la muerte en vida y la enfermedad en sanidad, pero ¿dónde están esos hombres de Dios? Porque los hombres de Dios no son los que nos hacen volver a Calvino o a Lutero, no son los que nos hacen volver a Buda, ni a Mahoma, ni a la Virgencita, ni a los ídolos, sino que nos hacen volver al único y verdadero Dios Todopoderoso. Pero todos dicen, debemos de volver a la verdadera doctrina, como si las doctrinas salvarán a las personas. Eliseo dijo, en esa realidad de crisis, preparen un guiso. Pero de repente aparece otro presentando que agarró a lo loco sin pensar que arruinaría las cosas. Porque en la necesidad podemos tomar lo que sea sin saber que allí habrán cosas que serán veneno y que en lugar de traer buen olor al guiso, lo arruinamos por completo y no traerá vida plena a nadie. La gente acostumbra a decir, yo hago lo que quiero, nadie me dice nada, sin saber que allí arruinará todo su existir y casi siempre también la vida de los demás que les rodean. Pero si hemos hecho eso, también debemos de tener el valor de regresar a Dios aunque sean envenenados. Lastimosamente, la gente no hace lo correcto, que es volver, sino que se van a drogarse y a tomar alcohol o se quieren morir, empeorando la situación. Pero estos hombres le dicen, hombre de Dios, hay muerte aquí, porque tienen claro que Dios es quien puede arreglar el difícil momento. Aunque las acciones de los hombres arruinen las cosas, Dios siempre puede cubrirnos con su mano
Por eso estos hombres van a buscar al hombre de Dios. Entonces Eliseo ordenó: tráiganme harina. Y luego de echar la harina en la olla, dijo: sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Yo no sé qué cosas te están haciendo daño y que te lastiman por dentro para arruinar tu vida. Quizás muchas de ellas sean el resultado de las malas decisiones que tomamos en la necesidad, en donde no nos ponemos a pensar las consecuencias. Hay muchas cosas que hemos pensado y hemos decidido por puro impulso y las hemos metido en el corazón y en la mente. Un montón de cosas que nos han complicado la vida. ¿Cuántas de las cosas que estamos viviendo solo son el resultado de las cosas que hicimos sin pensar? Es que cuando el hambre aparece, siempre la queremos saciar, sea como sea. Y en lugar de saciar eso, terminamos comiendo veneno, pensando que esa es la comida que nos quitará el hambre y es la comida que nos terminará matando. Pero en todo esto bueno es Dios, porque cuando vamos a Él diciéndole las cosas que pensamos que traería nuestra saciedad, terminó siendo muerte, y que lo que traería alegría nos da tristeza. Entonces encontramos al Dios Todopoderoso que siempre está dispuesto a ayudarnos y cambia toda esa olla de muerte en una olla de vida. Veamos en esta historia que la olla no se botó, fue transformada y todos comieron de ella. Hoy Dios quiere cambiar todas esas cosas que nos traen oprobio y que vinieron por las malas decisiones que tomamos. Dios quiere señalarnos que nuestro alimento verdadero de vida es el que viene de la mano de Dios, no el que los hombres toman presurosos con sus manos. Dios está aquí para revertir caminos que dañan nuestras vidas. Si nos hemos entorpecido en el oprobio, Dios traerá libertad. ¿Qué realidad hay en nuestras vidas que no nos deja en paz? ¿Qué situación vino a causa de una mala decisión que hemos tomado? En esta hora, Dios nos visita y nos habla para quitar de encima de nosotros todo oprobio. Viniendo hoy a Jesucristo su Hijo, Él nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad, dándonos una vida de paz abundante en su Hijo Jesucristo, y así haciendo realidad del veneno, trayéndonos a la vida.